espacio que destinamos a la información sobre los avances en cáncer, el doctor Andrés Aivene, uno de los asesores médicos de Hablemos de Salud, recibe a un invitado muy especial para hablar sobre este tema. Muchas gracias, Ana María. Hoy recibimos entonces al doctor Luis Ubillos, un amigo personal y de la casa, que nos va a hablar sobre los avances en lo que es el tratamiento del cáncer de pulmón. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Tengo entendido que estuviste en el último Congreso Latinoamericano de Cáncer de Pulmón y en lo que son los cánceres, los distintos cánceres, hay distintas evoluciones en lo que es el tratamiento y el de pulmón se destaca por lo que ha avanzado a nivel mundial en cuanto a lo que es tratamiento paliativo pero curativo también. ¿Qué nos podemos contar? Sí, la verdad que el cáncer de pulmón es uno de los tumores que más ha avanzado la ciencia en los últimos años. Ya no podemos tener esa noción que teníamos antes, que un paciente con un cáncer de pulmón realmente tenía una expectativa de vida muy mala. Hoy, si bien muchos casos no son curativos, que no podemos curar al paciente, los pacientes que ya debutan, por ejemplo, con metástasis, pero los avances en la ciencia han sido tal que podemos llegar a hablar en algunos casos de cronificación de la enfermedad. Los avances del punto de vista del diagnóstico molecular, que están disponibles y podemos contar con ellos, así como con estos elegir correctamente un tratamiento, han logrado que tengamos sobrevidas realmente alentadoras en este tipo de pacientes. Acabo de llegar del Congreso Latinoamericano de Pulmón en Córdoba y la ley antitabaco, llamada así, es un ejemplo que muchos países han emulado o quieren emular, y eso es una cosa muy importante. Hoy estamos viendo los resultados del avance del cáncer de pulmón en mujeres, que eso es una cosa que ya se venía viendo. El cáncer de pulmón en mujeres empezó a subir debido a que las mujeres empezaron a fumar más tarde, en el contexto histórico estamos hablando. Y hoy en día, gracias a la cesación de hábitos tabáquicos, estamos viendo un cambio a nivel epidemiológico también, no solamente de cáncer de pulmón, sino de otras enfermedades vinculadas al hábito tabáquico, como pueden ser las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares. Pero a nivel concretamente de cáncer de pulmón tenemos una disminución muy notoria, si bien faltan pulir los números finales, pero una disminución de lo que son los tumores epidermoides, que eran clásicamente los vinculados al hábito tabáquico, y empiezan a aparecer más, como pasa en el primer mundo, los adenocarcinomas, que son esos tumores que a su vez tienen mayores opciones terapéuticas. En cuanto a las opciones terapéuticas, entonces, una persona que le diagnostican cáncer de pulmón, ¿qué posibilidades existen, ya sea tratamiento paliativo o curativo? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico de cáncer de pulmón, estamos hablando de que tenemos que definir exactamente qué tipo de cáncer de pulmón tiene. Primero, qué tipo histológico, como dijimos, adenocarcinoma, epidermoide, algún otro tipo que también podríamos hablar. Por otro lado, qué estadio tiene. Y cuando hablamos de estadio, tenemos que hacerlo correctamente. Es decir, ese paciente tiene que tener una tomografía, tiene que tener eventualmente un PET, que también está disponible, se lo hacen los pacientes en Uruguay. Y si es un paciente que tiene una enfermedad localizada, el principal tratamiento sigue siendo la cirugía, seguido o no de quimioterapia y radioterapia, eso habrá que analizar bien cada caso en particular. Y aquellos pacientes que no sean candidatos a la cirugía, puede realizarse o una radioquimioterapia, hacer ambas cosas, tratando de controlar la enfermedad locorregionalmente. Y si el paciente presenta metástasis, tenemos que tener un correcto perfil molecular de varios marcadores para poder elegir cuál es la mejor opción terapéutica para ese paciente. Y en Uruguay, ¿contamos con todas estas posibilidades? La quimioterapia en sí está disponible. La quimioterapia es ese tratamiento que obviamente que se aplica por la vena con fármacos ya bastante conocidos. Ese tipo de tratamientos ha logrado un techo en cuanto a beneficios. En definitiva, ahora estamos hablando de otro tipo de tratamientos, como pueden ser los inhibidores, las pequeñas moléculas inhibidoras de tirosinquinasa que se utilizan por vía oral, ni siquiera son por vía intravenosa, son por vía oral, y eso realmente, si uno identifica un determinado marcador, una determinada mutación, como puede ser las mutaciones activadoras del EGFR, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o la traslocación de ALK, que es otro que de repente puede sonar,
Esas dos cosas tienen tratamientos específicos con medicación bioral, con evoluciones notoriamente mayores y mejores que utilizar quimioterapia convencional. Por otro lado, existen otros tipos de marcadores, como son los marcadores que pueden llegar a pronosticar una buena respuesta a la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento, sí, por vía intravenosa, pero que lo que hace es desbloquear de alguna forma el efecto deleterio sobre el sistema inmune que tiene el tumor. Los tumores buscan la forma de evadir la respuesta inmune normal que todos tenemos frente a una infección, frente a un proceso patológico. Los tumores pueden generar una respuesta inmune. Lo que pasa es que por cuestiones de selección a nivel local, el tumor logra evadir el sistema inmune. Hoy en día existe una medicación específica que logra inhibir esa inhibición del tumor, o sea, desbloquearla de alguna forma, y que el propio paciente sea el que se defiende del tumor. Y los resultados de esto realmente han sido francamente mejores. Estamos viviendo un momento histórico de la oncología, en el cual tenemos pacientes que debidamente seleccionados que puedan acceder a la inmunoterapia, pueden llegar incluso a sobrevidas muy prolongadas. Muchas gracias, Luis, un placer como siempre. Vamos a una breve pausa y continuamos con más Hablemos de Salud.